Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor en la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, en Campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, territorio Avia Yala. Una mañana un tanto fría, oscura, gris como se diría, pero en realidad espléndida, porque irradia en el corazón, en la mente, en el alma, la presencia de Dios. Amén. Y la gloria sea para Él en este día que le encomiendan las acciones, pero sobre todo las reflexiones y las meditaciones en la palabra. Que en el Evangelio de San Lucas, precisamente sobre Herodes, quería conocer de Jesús, saber de Jesús, enterarse de Jesús, porque le decían que estaba ahí con los pobres, con los humildes, con los servidores, pues de la corona del reino del imperio, pero que ya ahora tenían un maestro, un profeta o un sacerdote que los estaba reclutando, los estaba convocando, los estaba alineando. Yo, pero estos cómo hacen, pues estoy haciendo interpretaciones de la palabra. Invito a compartir ahí desde Fundación Amaya, que en gracia de Dios tuvimos el espacio, ver la meditación un poco más acorde a la letra del texto. Amén, pero no, sin alejarnos de ella, para que sigamos desarrollando las reflexiones. Eso esperamos. Y después ponerlo en acciones. Fundación Cambio Gnosis. Entonces, podrá decir ello, siendo gobernante, tiene el poder basado en el tener o querer tener y en el placer que produce ese tener o ese falso poder, o pseudo poder, o insaciable poder. Porque eso es lo que nos dice en el Eclesiastés, en el libro de Coelet, vanidad de vanidades. También dice en el Salmo 90 algo similar con, Señor, enséñame a calcular los años para tener un corazón sensato, sensatez, sentimiento humano, corazón y testa, mente, haciendo la construcción allí lingüística y cultural en el contexto que se decía, bueno, desde Grecia antigua y el pueblo hebreo también, corazón, mente, asociado ahí esa palabra. Hoy diríamos, se le atribuye a Orlando Falsborda, pero es de otro personaje del pueblo del común, un pescador que decía el ser sentipensante. Quizá basado en la palabra, quizá basado en una tradición oral acorde a la palabra, quizá acorde a la experiencia de vida de alguien relativo a la palabra que estamos hablando, o dichos que se van volviendo populares, pero esa sabiduría popular, ¿de dónde viene? Hay una gran certeza de que esa experiencia de vida que se va transmitiendo, compartiendo, se va divirtiendo, porque la persona se divierte en familia teniendo la tertulia ahí en la cena, en la comida, en la mesa, como hacía Jesús, sentarse a la mesa con todos, humildes, servidores, pero servidores a través del amor, de la humildad, de la mansedumbre, como era Él. Amén. Y en ello compartía con publicanos, pecadores, paganos, todos, sin exclusión, no llamando a incluir unos, una falsa inclusión, una falsa caridad, no, completamente diáfano, así, transparente, tanto por las manos como por el pensamiento, sobre todo el corazón, que de ahí esgrime toda esa felicidad, toda esa libertad, toda esa paz interior. Pues eso encalambra, esa fuerza, energía, eso sacude, eso estremece. Entonces puede ser como milagro, sin demeritar que no lo sea. Claro que es un milagro, la vida en sí misma, el acontecer en Dios día a día es un milagro de vida, una gracia de Dios. Y el poder desarrollar desde ahí tantas cosas es también gratuidad, en gracia de Dios, no es gratis. Y estoy descodificando esos conceptos snob, financieros, economicistas, no,
eso es otra cosa. De eso no se habla ni se ocupa, sino que eso es del mundo, ¿cierto? Estamos para trascender. Pero en esa preocupación de Herodes, de bueno, ¿quién es un profeta? ¿Quién es un sacerdote? ¿Quién es un predicador? Que ese es el, el profeta del Eclesiastés, de Coelet, predicador de la palabra para el pueblo, trayendo el mensaje de, de sabiduría, de cómo ver en la naturaleza, siempre ha sido, es y será, los elementales, agua, aire y tierra, sus ciclos, sus dinámicas. Como decía ahorita, el concepto del mito de eterno retorno por Wilson Grisales, que lo decía Wilson Grajales, que decía ahora en la predicación. Pero otros también lo han dicho, Carlos Enrique Yepes, también en la meditación de la palabra, fenómenos naturales que siempre han estado. Y el hombre cree que los va a descubrir, que los va a cambiar, que los va a transformar. Soberbia. Espiritual, intelectual y emocional, para no decir ignorancia y recaer en lo que es estupidez. Con el amor del mundo lo digo. Porque eso es no reconocer que Dios ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y nosotros somos una humilde criatura, simple, con la gracia de Dios, con alma, mente y cuerpo, y espíritu, y un poquito diferenciado de las otras especies, que no se autoexplican, no autorrazonan, no autocuestionan, y hacen lo que deben hacer, sin tener esa gracia de Dios, pero tienen la vida. ¿Para qué más? Y nosotros, no conformes con la vida, empezamos a exigir y empezamos a renegar cuando no se nos dan y empezamos a insaciar cuando se nos da. No nos llena nada, ni aún lográndolo por sí mismo. Entonces termina la persona o siendo demasiado arrogante, que cree que con tener poder y placer todo lo puede cambiar, entonces se cree Dios. O al extremo contrario, como no tiene ni puede ni disfruta, entonces se frustra, entonces las emociones se le bajan, la mente decae y el espíritu, claro, cuál fe y cuál creencia y cuál crear con quién y qué, crear qué y para qué. Pierde el sentido de la vida, fácilmente. Eso es vanidad de vanidades. Y ese es uno de los pecados capitales. Retomemos el concepto de pecado. Hebreo, que es olvidar. Griego, no dar en el blanco. Y latín, la falta. Pero la falta como un ciclo, un proceso, causas, medios y efectos. O sea, atrás, llamado pasado, ahora, llamado enfrente, y futuro, llamado adelante. Una línea de tiempo que tampoco existe, pero que circulando ello, es esa mente ética de poner a conectar todo y las partes. ¿Qué es ahora y qué será después? ¿Dónde está la respuesta? En lo que ha sido atrás y está ocurriendo. Es que es la primera vez que ocurre una pandemia, no. Es la primera vez que ocurre un cambio climático, no. Es la primera vez que existe una sobrepoblación, no. ¿Cuántas generaciones humanas, no humanas, generaciones de especies han sucedido en la Tierra? Sucesiones ecológicas, o sea, transformaciones, y no solo ecológicas, sociológicas, por formas de organización social, no solo humanas, no humanas, y formaciones culturales. Son estructuras, acervos culturales, complejos de valores, de principios, en fin, todos esos asuntos que van trascendiendo, van pasando sin trascender, porque el ser humano no se ha ocupado de trascender espiritualmente. ¿Somos necios o no? ¿Cuántas generaciones sucesivas más necesitamos para aprender más hoy en día, hablando de una ciencia basada en la evidencia? ¿Y de quién está esperando un milagro? Como decían, ni de los profetas los han escuchado, decía Jesús. Nadie es profeta en su tierra.
Jerusalén, que apedreáis a los profetas, a tus propios hijos de Jerusalén. ¿Qué se puede esperar de un gobernante, de un dirigente económico, de un líder social? Pues líder en sentido amplio, ser líder, ser líder, ser líder. Quitémonos ese mito también, ese sirirí del lenguaje y del tema del género y del sexo allí. Hay un dato que ayer, paréntesis, escuchaba una meditación de una maestra Buda hablando de sexualidad y de lo que es natural. Lo dejo para la meditación, vivir la experiencia mística, que es lo que invitaba ahorita en la meditación de la palabra de Dios en Fundación Amayá. No hablar de Dios solamente, no proclamar el Evangelio y la palabra solamente, no contarle a otros solamente, no, invitarlos, persuadirlos, conmoverlos para que tengan su experiencia de vida en Dios y lo sepan valorar, lo puedan comprender y lo puedan aprender a asimilar en su vida. Es la conversión de Jesús, pero más bien que Jesús acontezca en mente, alma y cuerpo, o sea, ser Jesús, mente, alma y cuerpo, y dejarle a Él. Porque hacemos resistencia, no, yo quiero crear, yo quiero hacer algo más grande que la creación, yo quiero transformar a todo el mundo, yo quiero resolver los problemas de todo el mundo. Soberbia espiritual, intelectual, emocional, no lo vas a hacer. Malas noticias. Nadie lo ha hecho en la historia y nadie lo hará. Si Dios quiere, Él lo hará. Si no, no lo hace. Si Él quisiera terminar la creación, la termina. Si Él quisiera otra nueva creación, la hace. Si Él quisiera hacer una transformación de esta, lo hace. Como han sucedido. Son malas interpretaciones de los fenómenos, de los signos, de los acontecimientos naturales, sociales, incluso, del comportamiento humano. Vaya novedad para Dios saber eso. Vaya novedad para un ser dedicado a la vida mística, viviendo en Dios, saber eso. Vaya novedad para alguien, como invita el Salmo 90, tener un corazón sensato, a partir de saber calcular los años, saber vivir. La sabiduría es eso, es el arte de vivir bien. No vas a ver lo que ocurre. ¿Qué le sorprende las noticias de farándula, de publicidad y lo que llega en mensajes de WhatsApp? No, vaya a la profundidad. ¿Cuál es la intención de ese mensaje? ¿Quién lo está manejando y cómo y para qué? ¿De dónde proviene? ¿De qué esfera viene? Dios no está mandando por WhatsApp mensajes, ni por celular, ni por esos medios. Te habla al corazón, en el silencio. Y lo que hay que hacer para eso es Shema Israel. Escucha, Israel. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo y a ti mismo. Esa es la síntesis de la fe. Entonces a eso es a lo que hay que ir, al corazón, a la profundidad. Y ahora sí, con esa meditación, si quiere hablar, hable. Como decía nuestro hermano Francisco de Asís, vayan, prediquen el Evangelio. Y si hace falta alguna palabra, dígala. Casi que diciéndoles que no tiene nada que hablar. Él habla solo. Hay que ayudar, entre comillas, tienen alguna disfuncionalidad física, mental o quizá espiritual por cegueras. Uno le debe ayudar a alguien, orientar, tampoco obligar, persuadir. Y eso, la mejor manera que hablando es haciendo, manifestando. Hermanita Teresa de Calcuta, sanando, restaurando, mendigando porque se hacen humildes. Entonces, teniendo más necesidades que quizá que quien está ahí atendiendo, pero no pareciendo tenerlas, ofreciendo por amor a Dios su vivencia, sacrificio. No es que sea mártir y que se guste y disfrute de eso, no, es amor. Sabe que Dios la sostiene a la persona que se entrega, que se da. Todo lo demás llega por añadidura. De hambre nadie se ha muerto, lo dicen los mismos libros sapienciales.
Ningún viejo, mayor, adulto se ha muerto y ha vivido. Decía ahí precisamente en Moisés, 70, 80 años esperanza de vida, y ahora todos los científicos, los médicos, los salubristas, todos calculando los años, los datos, los estadísticos, que para garantizar la esperanza de vida, esperanza es la última que se pierde, pero la esperanza termina cuando se materializa algo. Pregunta, ¿han logrado materializar algo? Ese supuesto sueño de darle la salud a todo el mundo, ¿será que una agencia de esas, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación Americana de la Salud, cualquiera, ha podido garantizar la plenitud de la salud espiritual, mental y emocional de un ser humano siquiera, de uno solo, para hablar de miles de millones de seres? Soberbia espiritual, intelectual y emocional, porque eso es gracia de Dios, viene de la vida, no es humano. Nos morimos, nada tenemos, nada somos. Cuando llegamos a ese estatus del ciclo eterno, del mito del ciclo eterno. Agua, aire, tierra, suelo, vuelve uno a la tierra, humus, y siga de abono. O vuelve al aire, lo incineran, pues lo meten en un horno crematorio, la exhumación del cadáver, bueno, listo. El asunto espiritual, pero lo biológico y lo orgánico se perdió, desapareció, se conectó en la tierra. Vaya uno a ver, ahí donde va la contaminación, el efecto en la salud pública, sí, cuerpo contaminado, pero lo que más contamina es el espíritu, palabras que se dijeron, testimonios mal dados, mal ejemplo, soportados en el tener, en el poder y en el placer, haciendo lo que sea, o sea, el fin justifica los medios. Y eso va generando de conducta en conducta. El Salmo dice hoy, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Cuando se va en gracia de Dios en la palabra y se sigue promoviendo, se ha ido perdiendo esto en las familias. Y queremos tener unidad, queremos tener paz, queremos tener un montón, y rompemos lo esencial, que es la mistificación, la convivencia sana, fraternal, amorosa y espiritual en familia. Las mismas estratagemas que utilizan, los artilugios de la guerra para ofrecer paz, o sea, generar el problema para ofrecer la solución. Eso es maniqueo, leonino y perverso. Y eso hacen las agencias de gobierno, los agentes de gobierno, los agentes de lo económico, los agentes de lo social. Crear negocio, socio, consumismo, esnovismo, pendejismo y todo lo mismo. Más degradada, entonces la familia dividida, la familia entonces después prometen la unión. ¿Unión de qué? Una antítesis, es contradictorio a la misma forma de sentir, de pensar y de actuar, si es que sienten, porque la realidad muestra es todo lo contrario. Una salud pagada con la ludopatía y el consumo de licores, lo mismo que la educación, para tener un pueblo educado. Un borracho educado, muy poquitos. Muy poquito que uno queriendo estudiar, borracho lo puede hacer. En sano juicio quizá le queda difícil a uno entender conceptos, comprender la realidad. Que los borrachos y los niños nunca dicen las mentiras, va uno a saber. Entonces, ¿qué prefiere decir? ¿La verdad en sano juicio o la verdad en perjuicio? Y así es que hacen los negocios. Y así hacen esas cumbres internacionales. El placer, disfrutar, semidioses allá, los Herodes, que me busquen, que me soben, que me llamen, yo soy el rey, yo soy el que mando. ¿Mando qué, hombre? Síndrome del poder perdido, cuando se muere, cuando se lo quitan, cuando le dicen, venga, se le acabó el tiempecito, ya, y no hizo nada, no se ve el reflejo, es que nunca lo va a hacer. ¿Quién es más, con todo el amor del mundo, más analfabeta, más ignorante, más pedante de creer que alguien le va a resolver eso y confiar en ese alguien? ¿Por quién doblan las campanas? Por ti, por mí. Es un llamado para bajar las emociones. Pero lo digo con todo el corazón. ¿Quién es más dependiente? Si él, de quien necesita el reconocimiento de alguien, o de quien le da el reconocimiento,
porque cree que ese alguien le va a resolver un problema, que le va a enseñar a vivir, que le va a dar lo necesario. No, no asuma eso personalmente y dirá, porque el no asumir en esa mente ética esa responsabilidad, esos deberes de sentir, de pensar y actuar en coherencia, en nuestro caso amorosamente, amornización en Dios, el otro no se lo va a hacer por usted, porque él mucho tiene con tener que resolver su propio problema, vivir su propia vida, llevar su propia cruz, como decimos nosotros. Eso es la vida, que no es solo placer y felicidad, no, también es sufrir y es dolor, y se ofrece con amor. El sufrimiento viene después como consecuencia de las malas decisiones, porque no vienen de la bendición. La bendición como consecuencia trae prosperidad. En cambio, la perdición es consecuencia de una mala decisión. ¿Y eso de quién es? De cada quien. Tenemos esa libertad. La conciencia está ahí siempre y está dictaminando en la moral, en la ética. Tome los elementos, lea todas las situaciones, toda la información, escucha a todo el mundo. Ahora sí, usted es gobernante, 1.000 millones de habitantes, escucha a 1.000 millones de personas si es capaz. Y más que escucharlos, conviva con ellos. Si mucho, convivirá con uno mismo, con sí mismo, consigo mismo. Ahora con 1.000 millones. ¿Quién le cree a una persona así? El problema es del que promete eso o de uno que le cree. Al único que hay que seguir es a Dios. Y humanamente a Jesucristo. No conozco, hay 100 maestros. Sí. Ayer escuchaba a maestra Buda, que iba a comentar ahorita, precisamente hablando sobre la sexualidad, lo que es natural. Entonces ya habla de que es sexo masculino y femenino, hembra y macho, pero en cuestión ya de sexuada, hablan de que se acepta del mismo género relaciones entre sí, que porque naturalmente ha existido, que porque esa tradición milenaria del Buda de tantos miles y miles de años se van acomodando a las circunstancias. Entonces se van flexibilizando de acuerdo a los movimientos sociales, a los movimientos culturales, además de los movimientos naturales. Por naturaleza, alguien podrá tener alguna malformación, alguna carencia, alguna disfuncionalidad, pero eso ha sido generado culturalmente. Entonces, ¿qué estructura social se está condenando? ¿Qué libertades? Habrá que preguntarse si eso es libertad o libertinaje. Si San Pablo, nuestro hermano, decía, si todo te es lícito, no todo te es conveniente. Es que la ley puede decir lo que quiera. Entonces uno tiene que cumplir lo que dice la ley humana. Cumpla la ley divina, que son las leyes naturales. Mientras está uno preocupado por cosas superficiales, placenteras, poco significativas, ¿por qué no está preocupado de cosas trascendentales profundas? Por ignorancia, por incapacidad o por dejadez, por soberbia y los pecados capitales que se de Herodes. Eso hay que asumirlo, porque la responsabilidad no es de miedo a Dios, del castigo, de que eso, al poder, al que el militar, que lo van a encarcelar, que lo van a tildar de trastornos mentales, lo van a meter a un nomoconio. No, eso no es de eso. Es de convicción plena. La identidad, la pregunta por el origen y la razón del propósito de vida, el plan de vida. Y uno no se queda aquí, es trascender. O vino solamente a esto aquí, a quedarse aquí, pues nada sorprende. ¿Qué va a sorprender que alguien se amañó aquí, que hizo quedar en la tierra y ser semilla para otros? Lo importante es ser buena semilla, porque eso es lo que se va a recordar. O queremos ser un antitestimonio y una mala semilla. Yo confío amorosamente en Dios y en la humanidad y en gente de buena voluntad, de buen corazón, de buena dedicación en su vida, a trascender, a no quedarnos solamente allí. O necesitamos más experiencias de vida y muerte para saber que el ser humano trasciende y que hay un alma y que hay una mente y que hay un cuerpo que triangula. Mis amores,
sigan siendo bendecidos. Gracias a Dios y al Espíritu Santo por la meditación de hoy, a Jesús, mente, alma y cuerpo que nos acompaña, acontece en nosotros. Amorosamente invito a tener esa experiencia de vida de mística o de vida mística, además de la experiencia de vida intelectual. Utilizar las múltiples racionalidades y a la experiencia de vida vivencial, natural, en diferentes contextos, en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. No a la primera, al primer juicio de valor, al primer concepto que me llamó la atención, al primer mensaje que me llegó de texto. No, eso es basura, con todo el amor del mundo. Eso es supremamente superficial y anodino. Y uno le cree a eso, o a Dios. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Seguimos en el seminario, en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Seguimos en contacto, informando.